Hola, muy buenos días, estimados aprendices. El día de hoy, 5 de octubre, iniciamos la sesión sobre gastos fijos y variables del proyecto. Esta actividad hace parte de la actividad de proyecto 7 ya. Esta actividad de proyecto la vamos a iniciar, pues básicamente ya, estaríamos terminando esta la próxima semana. Este fin de semana, mentiras. Y el inicio de semana ya estamos con la actividad de proyecto 7. Bien. Entonces, miremos por aquí. Estas son las evidencias que deben presentar en la actividad de proyecto 7. La primera actividad de aprendizaje es realizar la negociación definiendo condiciones del cliente. Entonces, dentro de esta actividad tenemos 3 evidencias que presentar. La primera, gastos fijos y variables del proyecto. La segunda, resumen ejecutivo del proyecto. Y la tercera, negociación con el cliente en inglés. Estas son de la primera actividad de aprendizaje. Y la segunda, que se define definir el contrato según el resultado de la negociación, teniendo en cuenta las obligaciones tributarias. Tenemos 2 actividades. La primera, socialización de coalternativas, y la segunda, ensayo sobre beneficios de la aplicación de la ética. ¿Listo? Entonces ya la profe Alicia, que retoma con nosotros, va a estar abriendo esta tarde este foro de socialización. Entonces ya desde mañana tendrán la apertura de este foro disponible para que hagan su participación. ¿Listo? Y pues el ensayo, nuevamente con el instructor Ariel, de ética, sobre los beneficios de la aplicación de la ética. ¿Listo? Entonces vamos a retomar estas primeras 3 actividades. La primera, gastos fijos y variables del proyecto. Para esta actividad, ¿qué es lo que deben presentar? Deben definir cuáles son primero pues, sus gastos fijos, sus gastos variables para su proyecto puntual, ¿sí? No para cualquier proyecto, para el suyo. Entonces ya en la actividad, en la sesión, les voy a explicar cómo es que vamos a trabajar esta actividad. Les voy a enviar un formato para que facilite las cosas y para que puedan sacar sus gastos y sus gastos fijos, sus gastos variables, las utilidades de su proyecto y tengan un poquito más claro cuánto es que les vale, cuánto es que van a ganar, cuánto pueden cobrar por el proyecto. ¿Listo? Para esta actividad tenemos material de aprendizaje. Entonces, material de formación va a estar aquí, obviamente, en la fase de ejecución. Y ya venimos a la actividad de proyecto 7. Listo, es la primera. Y se llama realizar la negociación. Hay un objeto de aprendizaje aquí. Perdón, 2 objetos de aprendizaje. Ahí están todos. Entonces, el primer objeto de aprendizaje es la negociación y la contratación. Este es el objeto de aprendizaje para la primera actividad, que es la de los gastos fijos y variables. ¿Listo? Luego tenemos un resumen ejecutivo, luego, bueno, unas partes de inglés y práctica de actividad física, pero esta evidencia todavía no está claro si se va a trabajar. Yo les voy a avisar, ¿sí? Vamos a hablar con la instructora Berly. Si ella tiene disponibilidad, la trabajamos y si no, pues la dejamos así. Sin embargo, pues acá les queda el material de apoyo. ¿Listo? Entonces, bien, yo ya tengo por aquí abierto el objeto de aprendizaje. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues básicamente toda la parte de negociación y contratación. Ustedes tienen que hacer una actividad sobre negociación en inglés. Entonces, aquí está la teoría y obviamente pues lo van a presentar en inglés. ¿Cómo se presenta? Se presenta grabando, ¿sí? Es un audio donde ustedes graban la negociación simulando que están con un cliente. Pueden ser 2 personas, pueden ser ustedes mismos diciendo, bueno, el nombre es suyo, digamos, cuando cambia el interlocutor. Y, bueno, obviamente el instructor va a calificar pronunciación y contenido. ¿Listo? Entonces, bueno, primero van a encontrar aquí tipos de clientes. Dentro de los tipos de clientes es claro que tengan estos, digamos, para los que están empezando, no va a ser como tan claro, pero los que ya están trabajando en empresa, o los que ya tienen su proyecto adelantado, pues va a ser un poco más claro. La clasificación de clientes entre clientes actuales, clientes potenciales. Los clientes actuales, pues, son todas las personas naturales que representan un ingreso para la empresa en el momento, sí, actualmente. Entonces, esta empresa lo que debe hacer es tener toda una cantidad de estrategias para conservar estos clientes y fidelizarlos. Porque, pues, gracias a ellos es que se mantiene la empresa, así que tiene un ingreso mensual
y puede mantenerse en el mercado. Ahora veamos los clientes potenciales. Los clientes potenciales pues son posibles clientes que significarían un ingreso importante. Entonces, se deben tener estrategias también para atraer más clientes, porque pues si nos quedamos con los mismos, de pronto vamos a estar en riesgo de que en algún momento no nos compren y vamos a decaer como empresa. Entonces siempre van a haber clientes potenciales y siempre debemos trabajar y realizar estrategias, definir recursos para ello en mercadeo y publicidad para pues precisamente que estos clientes potenciales lleguen y se fidelicen dentro de nuestra empresa. ¿Cómo se hace esto? Innovando, ¿sí? Un cliente nuevo siempre busca algo diferente. Entonces vamos a buscar que el cliente potencial llegue a nuestra lista de clientes normales o clientes actuales. ¿Listo? Vamos a venir aquí. Entonces, bueno, ya vimos el cliente actual, los clientes activos e inactivos. Entonces, hay clientes que son actuales, pero que a veces dejan de comprar por un espacio de tiempo. Entonces, nosotros debemos ver y tener una estadística para saber por qué dejó de comprar o por qué no está comprando con la misma regularidad de siempre, ¿sí? Clientes de compra frecuente. Este tipo de clientes son los que debemos consentir en la empresa, ¿sí? Son unos clientes promedio que compran de manera frecuente en la empresa. A ellos hay que hacerlos sentir parte de la empresa, darles un trato especial y demás. Clientes de compra habitual. Entonces compran con cierta habitualidad, pero pues no tanto como el anterior, ¿sí? Y se tiene que trabajar pues para que las compras sean más frecuentes. Clientes de compra ocasional. Entonces, pues son clientes que de vez en cuando compraron o que compraron una vez y que no volvieron a hacerlo. Entonces debemos nosotros tratar de buscar las acciones para ver qué es lo que está pasando con estos clientes. Hola Luber, bienvenida a la sesión. Listo. Vamos entonces, y bueno, ya por personalidad y demás, que esto sí ya se los dejo para que ustedes lo lean. Es muy chévere, muy bonita la teoría de esta parte. Cliente ansioso, cliente indiferente, cliente negativo, cliente con poco tiempo, cliente con una obsesión meticulosa, cliente de mal humor, cliente que llega tarde. Bueno, yo no sé si ustedes han trabajado en la parte comercial de una empresa, pero nos encontramos con un montón de clientes que todos hay que trabajarlos de manera diferente. Entonces, bueno, aquí nos están dando como las diferentes personalidades de nuestros clientes y nos puede ayudar mucho a la hora de negociar. Listo. Bueno, aquí van a encontrar la parte de negociación, que esto es ya de inglés. Entonces, el concepto de negociación, tipos de negociaciones, conocimientos y habilidades. Había una parte para trabajarla en español y otra en inglés, pero pues, digamos que por cuestiones de tiempo, la de español la hemos quitado. Y lo que van a hacer es la grabación de la negociación simulando el cliente pues en inglés, ¿no? En esa actividad. Bueno, escenarios de negocios, triángulo del negocio, y aquí venimos nosotros, cómo fijar el precio al trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos en esta parte. Primero, tenemos diferencia entre valor, precio y utilidad, ¿sí? Entonces, para fijar una política de precios coherente, se tiene que primero tener en claro estos conceptos. Entonces, el primero se refiere al beneficio que uno recibe de algo. Ese es el valor, ¿sí? El precio refiere a cuánto cuesta comprarlo. Y la utilidad, entonces, es el margen que se adiciona a los costos y que garantiza seguir participando en el mercado. No quiere decir que con la venta de un producto o servicio se agregue la utilidad para todo un año. Esto es importante, ¿sí? Cuando vayamos a ver el formato de costos, vemos que no se le puede cargar toda la utilidad a un solo producto. Primero porque el cliente pues se sentiría engañado, el precio del producto ya no sería competitivo y pues digamos que no es ético tampoco, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo vamos a cargar esta utilidad a los diferentes proyectos que tenga la empresa en el momento, ¿listo? Bueno, el valor es importante. Este valor se refiere al beneficio que uno recibe de algo, es decir, cuando ustedes compran, no sé, por ejemplo, un computador, ¿sí?
El computador tiene un precio, ustedes lo pagan tal cual, ¿cierto? Pero el valor, por ejemplo, que el sistema operativo se les dañe, tiene algún daño y ustedes puedan llamar y les dé garantía, que ustedes tengan servicio por algún, bueno, dudas que tengan y demás, eso es valor, ¿sí? Lo que yo tengo de beneficio sobre el producto que acabo de comprar, ¿listo? Entonces ya vamos a ver aquí cómo fijar el precio al diseño. Entonces, tenemos conceptos, el primero, el enfoque, y pues bueno, cuando hablamos de un producto multimedia, entonces el enfoque ya está más dirigido a servicios, ¿sí? Porque nosotros no tenemos, digamos, físicamente un elemento, aparte, digamos, no sé, si se entrega un CD, si se entrega un manual de funciones, si se entrega un manual del usuario, perdón, no de funciones. Definitivamente todas las partes físicas pueden estar acá, ¿cierto? Pero entonces el producto en sí no es tangible cuando estamos hablando, bueno, en ciertas ocasiones, ¿cierto? Digamos en los proyectos que están haciendo ustedes, que todos están enfocados hacia la web, pues no va a ser un producto tangible para la parte del cobro, ¿cierto? Entonces el enfoque está dentro de los servicios. Listo. Bueno, la actitud corporativa, toda esta parte afecta cómo fijar el precio. A veces, como empresarios independientes, no tenemos la actitud corporativa, es decir, que cobremos como empresa, ¿sí? Y a veces decimos, no, pues esto, pues, no sé, yo estoy en los que están jovencitos, yo estoy en la casa de mi mamá y pues ahí no cobro ni arriendo, no pago servicios y empiezan a no tener una actitud corporativa, que esto es, digamos, un punto negativo en la parte de cómo fijar precios. Listo. La rentabilidad, el servicio debe generar una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la rentabilidad? Es la ganancia, ¿sí? Es como la diferencia entre el costo y el precio total, ¿listo? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro, por lo que decíamos antes, a veces no es tan fácil fijar el precio a un producto. Entonces a veces por coger nuevos clientes vamos a dar un precio muy bajo, vamos a dañar el mercado y nuestra imagen también como productores de multimedia, pues si ustedes les dan un precio muy bajito dice, bueno, aquí hay algo raro, ¿sí? Entonces no es tan bueno fijar precios o muy altos o muy bajos porque pues afecta nuestra imagen y los costos operacionales siempre van a estar ahí, ¿cierto? Listo. Apartar es como dejar la partecita, dividir las cosas, ¿cierto? Entonces es importante apartar lo corporativo de lo empresarial y sobre todo de lo personal. Sobre todo cuando somos independientes, esta parte es muy difícil de manejar, ¿cierto? Entonces, en el sentido financiero, es decir, el dinero de la empresa es de la empresa, ¿sí? El dinero como ustedes como independientes son empresas. Entonces no pueden decir, listo, yo vendí mi producto en 2 millones y esos 2 millones me los va a gastar. No, porque hay ciertas cosas, gastos y demás que ustedes tienen que reinvertir, que tienen que guardar y que ustedes como empresa deben capitalizarse también. Entonces es mejor calcular un sueldo. Esto es importante y ya lo vamos a ver con el formato, de manera que el dinero restante va a ir creando una forma de capitalizar para que en el momento en que se requiera invertir, nosotros lo sabemos en un computador nuevo, en arreglar alguno que se dañó, en, bueno, 1000 cosas que van todos los días, entonces la empresa tenga cómo hacerlo, ¿cierto? Bueno, tener en cuenta la depreciación de los equipos. Cuando ustedes adquieren un equipo, saben que la vida útil de este equipo, por más que quieran y sobre todo en el diseño, no iría más allá de, no sé, máximo digamos 5 años, estoy exagerando. Entonces, esta parte o requiere actualizaciones, requiere nuevo software, requiere licencia, requiere, bueno, muchas cosas. Esta parte de la depreciación debe tenerse en cuenta en los costos, ¿sí? Entonces ustedes dicen, no, yo tengo un equipo, lo compré, está súper nuevo y pues digamos que ya lo pagué, ¿sí? Y no estoy cobrando nada por él. Entonces, esta depreciación es importante porque a medida que pasa el tiempo, a medida que utilizamos las cosas, las máquinas, estos van teniendo un deterioro. Entonces, esto es la depreciación. ¿Listo? Y calcular, que eso ya lo vamos a ver en el formato. Entonces, bueno,
en cada proyecto es importante que calculen. Así ustedes digan, no, yo ya tengo experiencia, no sé qué, bueno, es importante que estos gastos y la rentabilidad, los gastos fijos y los gastos variables estén claros en cada proyecto. Bueno, aquí hay una cartilla práctica, que yo ya la descargué, y es la cartilla de cómo definir los costos de tu empresa. Esta es una cartilla de la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá Emprende, y es muy chévere, me pareció a mí muy clara, entonces para que la ojeen, yo ahorita se las voy a enviar por correo también. Y nos están hablando de una manera muy clara de cómo vamos a cobrar en una empresa. Entonces los invito a que la lean, que sean muy juiciositos en leerla, y bueno, aquí vamos a ver algunas cosas. Primero, nos dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre utilidad y rentabilidad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la utilidad es el simple resultado de restarle a las ventas, o sea, los ingresos, la suma de los costos y los gastos, ¿cierto? En cuyo evento, si los ingresos son mayores, habrá utilidad. En caso contrario, pues habrá pérdida, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre los costos de producción y los costos variables y demás, y los ingresos, eso sería la utilidad. Ahora, la rentabilidad, ¿sí? Ahí ya estamos hablando del interés que genera el patrimonio de los socios, ya hablando de empresas grandes y demás. Entonces, si ellos invirtieron, no sé, 100 millones de pesos en su empresa y después de 10 años tienen menos o tienen, no sé, lo mismo, pues la rentabilidad va a ser cero, ¿sí? Entonces, puede que tenga utilidad, pero no tiene rentabilidad. Listo. Entonces, aquí vamos a hablar del precio de venta. Listo. Se puede definir de varias maneras. Es el ingreso del vendedor, ¿sí? Lo que se está recibiendo por transferir un producto o una propiedad. Es el costo del comprador, lo que paga, ¿cierto? Entonces lo podemos ver desde esas perspectivas. Y es el valor que se paga por la compra de bienes y servicios que tienen la característica de satisfacer necesidades en quien los adquiere, ¿sí? Entonces, básicamente, pues estamos hablando ahí del dinero sobre una transacción por un producto. Listo. Vamos a ver por aquí. Bien. Bueno, esto es importante. Tenemos cómo está compuesto el precio de venta de un producto. Dependiendo del producto, ¿cierto? Vamos a tener intermediarios, vamos a tener empresa productora, empresa que vende y empresa de servicios. Entonces vamos a ver aquí un cuadrito que me parece que es muy claro. Y bueno, aquí estaría la estructura del precio de venta. Entonces, cuando hablamos de una empresa industrial, es la empresa que produce, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una empresa que produce, no sé, helados, ¿sí? Entonces la empresa tiene, primero, miren que todas empiezan con utilidad, para poner el precio de venta. Entonces, utilidad más los gastos operacionales. Dentro de los gastos operacionales están administrativos, financieros y de ventas. Todo esto lleva unos gastos, ¿cierto? Más los costos de producción, en el caso de la empresa industrial, mano de obra directa, materia prima y otros costos de fabricación. Entonces, para poner el precio de venta, debe tener en cuenta todo esto: costos de producción, costos operacionales y la utilidad. Esto sería básico ahí. Ya estaríamos hablando aquí de la empresa distribuidora, es decir, no sé, si esta empresa de helados le vende, por ejemplo, al Éxito, ¿sí? Entonces, tenemos costos de ventas. Costo, primero, la compra de la mercancía adquirida, ¿sí? Bueno, aunque en esos almacenes ellos no están comprando el producto en sí. Pero hagamos de cuenta que, bueno, otro almacén que compre el producto, ¿cierto? Entonces, este sería el costo inicial. Luego, los costos operacionales, administrativos, financieros y de ventas. Y, nuevamente, la utilidad, ¿cierto? Entonces, listo. Y tenemos una empresa de servicios. Entonces, tenemos la utilidad, obviamente, costos operacionales, administrativos, financieros y de ventas, y costos de presentación de servicios, valor de compra de insumos y servicios principales. Entonces, cada una de las empresas, sea distribuidora, industrial y de servicios, debe tener en cuenta estos elementos para fijar el precio, más bien, de venta. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos por aquí qué más tenemos. Costos y gastos. Entonces, ¿hay diferencia entre estos dos? Sí, señores.
Entonces el costo se presenta como una consecuencia de producir bien, de prestar un servicio y comercializar un producto. Son labores de producción. Mientras que el gasto se presenta para la ejecución de labores administrativas y de venta. Entonces, cuando hacen los helados, por ejemplo, en la empresa, el costo sería la materia prima de los helados, la persona que produce el helado, ¿sí? La energía y demás, los costos fijos de producir el helado, y ya los gastos, perdón, serían en la parte administrativa. Entonces, si tiene un gerente, si tiene no sé, departamento de ventas, si tiene simplemente una persona que distribuye los helados, estos ya son gastos, ¿listo? Entonces, para que nos quede claro, aquí nos están dando ejemplos. Entonces, costos serían las materias primas, ejemplo, sal de un restaurante, y los gastos, la publicidad o el arriendo de los locales comerciales. Bueno, entonces, de aquí para allá, pues bueno, hay mucha información muy, muy interesante. ¿Cómo están los costos directos? ¿Qué son costos variables? Bueno. Y ya les voy a explicar entonces en el formato. Costos fijos. Estos tres conceptos son importantes. ¿Listo? Y ya los vamos a ver. Bueno, este es el formato que nos dan en la tecnología. Yo lo pasé a Excel y se los voy a pasar en Excel para que sea un poquito más fácil. Entonces, bueno, estábamos por aquí, cómo fijar el precio al diseño, y ya tenemos la cartilla. Y ahora el método de tarifa. Entonces tenemos una tarifa plana, ¿sí?, que se suman los gastos fijos sobre la ganancia, se divide, y bueno, siempre va a ser, digamos, una tarifa fija, ¿sí? Esto para algunos productos puede ser, en otros no es tan fácil. ¿Listo? Esto se bloqueó. Y el que nosotros vamos a aconsejar aquí, que es el basado en horas. Entonces, ¿por qué en horas? Porque cada proyecto es diferente, sobre todo en la parte de multimedia. No es lo mismo crear, no sé, unos folletos que crear una página web, crear una aplicación y demás. Entonces, todo se tiene que cobrar por horas. ¿Listo? Primero, pues, horas de diseño. Entonces, en este concepto se debe incluir las horas que son dedicadas a las reuniones con los clientes, las investigaciones, toda esta parte del brief que se hace al comienzo, ¿cierto? Este tiempo generalmente no se cobra, y esto es importante. Entonces, el cliente dice, bueno, tráigame una propuesta, y a partir de eso, entonces, miramos si sí o si no. Eso es uno de los grandes problemas en este campo del diseño, ¿sí? Que no se tiene en cuenta toda esta parte. Pero pues ya ustedes van a tenerlo en cuenta para darle el precio y para hacer la negociación con el cliente. Esto no se puede regalar, ¿cierto? Nosotros incluimos horas en averiguar, en conocer la empresa, en conocer el cliente, en hacer investigaciones, en hacer el brief, en analizar y demás. Listo. Tenemos, bueno, esto es importante. Las horas de diseño se calculan dividiendo el sueldo estimado, en el caso de una persona independiente, por 160 horas, que son las aproximadas laborales en el mes, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto te vas a ganar? Lo divides por 160, y este es el valor del diseño. Listo, horas taller. Entonces, en este concepto se tiene en cuenta también, obviamente, el tiempo que se va a dedicar en la implementación de la idea, la propuesta de diseño, las pruebas, reuniones, aprobación y demás. Para calcular las horas de taller es preciso sumar todos los gastos fijos mensuales, dividirlos en 160, ¿sí? Y como se dijo anteriormente, son las horas laborales estimadas. Entonces, ¿qué pasa con este taller? Pues si yo utilizo el taller, si yo tengo una oficina de diseño, pues incluye que arriendo, agua, luz, internet, teléfono y demás cosas, ¿cierto? Entonces, esas son las horas taller. Y las horas de producción. Entonces, se debe determinar el tiempo que se utiliza la producción del producto final a entregar. Para calcular la hora de producción se debe sumar todos los sueldos más los gastos fijos y los gastos variables, y nuevamente los dividimos en 360, teniendo en cuenta las horas que vamos a gastar en cada proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también nos están dando un formato de cobro, que es este formato que está acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este formato? ¿Cómo calcular las horas? Entonces, las horas de diseño. Tenemos un sueldo, tenemos las horas mensuales a laborar, aquí nos están diciendo 180, ustedes ya van a definir si son 180, 160, valor de la hora de diseño, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues dividiendo el sueldo con las horas, y nos da esto, ¿listo?
Gastos fijos, ya vamos a definir, bueno, aquí abajo encontramos cuáles. Horas mensuales a laborar, también 180, y valor de hora taller. Tenemos hora de producción, entonces gastos variables, que ya los vamos a ver. Sueldos, gastos fijos, gasto total, y aquí nos está diciendo cuál es la hora de producción. ¿Listo? Y ahora al final, pues nosotros vamos a decir, listo, cuántas horas fueron, cuánto es el valor operacional del proyecto, la utilidad, que generalmente está entre un 15 y un 40%, de más de 40%, bueno, ya es usura, y menos del 15, pues digamos que no sería operativo para la empresa. ¿Listo? Y bueno, aquí estamos hablando de los costos fijos y variables. Entonces, dentro de los costos fijos, listo, tenemos costos fijos. Arriendo de oficinas, ¿sí? Arriendo de bodegas si la tienen, de una empresa, arriendo de vehículo repartidor, sueldos y salarios, internet, teléfono, agua, luz, gas, vendedores sobre porcentaje de venta, comisiones, transporte por volumen, materiales, materia prima, papelería, publicidad, mano de obra directa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, miren, los costos fijos vendrían hasta acá, hasta el servicio de gas, ¿cierto? Que son sí o sí, haga o no haga, tengo que pagar. Entonces, si yo no produzco nada, si yo no tengo ningún proyecto, igual debo pagar la oficina, y igual debo pagar el arriendo de la bodega, igual debo pagar los sueldos y salarios si son secretarias, si son vigilantes y demás. Debo pagarlo sí o sí, el internet, el teléfono, el agua y la luz. No nos dicen, bueno, usted no trabajó este mes, pues no lo pague. ¿Sí? Entonces, estos son costos fijos. Ahora, los variables. Estamos viendo, por ejemplo, vendedores con porcentaje sobre venta. Entonces, si yo tengo un vendedor y le digo, bueno, su salario básico va a ser el mínimo y luego va a tener un porcentaje de venta, entonces ese mínimo debería estar acá. Si va a ser fijo, ¿cierto? Debería estar aquí en los gastos fijos, porque así no venda nada, pues yo le tengo que pagar ese salario que le prometí, ¿cierto? Y si él vende, pues va a tener su porcentaje que estaría aquí en los costos variables, ¿listo? Comisiones, también por acá, el CBY, debería estar acá. Transporte por volumen, entonces entre más yo produzca, pues debo contratar más transporte, está por aquí. Materiales y materias primas, ¿sí? Si yo no produzco nada, pues no tengo que pagar materiales ni materia prima, ¿sí? Pero pues si lo produzco, pues aquí ha de estar, ¿listo? Y mano de obra directa, que puede estar, ¿cierto? Aquí dependiendo de lo que yo haga, si hago 1000 unidades o si hago 50 unidades, la mano de obra pues va a ser diferente, ¿listo? Entonces, yo les pasé aquí a Excel este mismo cuadrito y pues ya está formulado, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí arriba los costos fijos, ustedes pueden aumentar casillas y demás, entonces, si tienen arriendo de oficina, sueldos y salarios, internet, teléfono, agua, servicio de luz, gas, papelería, publicidad, transporte, si tienen más, pues los van aumentando aquí, ¿cierto? Y aquí nos están diciendo, para este ejemplo, que digamos que tenemos un arriendo de oficina de 400.000 pesos, y digamos unos costos muy bajitos, pues tenemos 680.000 pesos costo fijo. Entonces, sí o sí, el independiente de la empresa o lo que sea debe pagar eso, ¿cierto? Trabaje o no trabaje. Tenemos los costos variables, entonces vendedores con porcentaje sobre la venta, lo que vimos ahora, las comisiones, transporte. En este caso, por ejemplo, publicidad, tenemos hostings, dominios, ¿sí? Dependiendo de los proyectos, papelería, si requerimos papelería, y bueno, todos los gastos que incurran en el proyecto. Ojo, solamente en el proyecto, ¿sí? No quiere decir que, bueno, tuvieron un vendedor, entonces, no sé, le pagaron X cantidad de dinero por la venta de 3 proyectos. Y todos se lo van a cargar acá, no. Aquí le cargan lo que le dieron por este proyecto, ¿sí? La comisión igual, por este proyecto, si se pagó o no se pagó. Materia prima, por este proyecto. Muy puntualitos en eso, ¿listo? Para que aquí no sean unos costos muy elevados. Listo, la hora de diseño. Entonces, el sueldo, ¿sí? Tenemos el sueldo, las horas mensuales a laborar, en este caso yo lo puse con 160 horas, y nos dice que la hora de diseño estaría en 12.500 pesos, ¿cierto? Con un sueldo de 2 millones. La hora taller, entonces los gastos fijos, que son estos de aquí, ¿cierto? La hora taller, entonces incluimos los gastos fijos divididos en las 160 horas, ¿sí? Y la hora de taller nos da esto. Ahora,
Ya cuando vamos a dar el precio de venta, entonces venimos por aquí. La hora de producción. Nuevamente tenemos en cuenta gastos fijos, que son 680, el sueldo, los 2 millones, ¿cierto? Entonces decimos gran total de los costos de producción mensual, 2.680.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sueldo no se negociaría, ¿cierto? Entonces el sueldo, obviamente dependiendo de las horas de trabajo, estaría ahí. Entonces, estos son los costos totales y estas son las horas trabajadas. Entonces, si en el mes yo trabajé las 160 horas, pues debería tener el sueldo completo. Si, bueno, la hora de producción estaría aquí, ¿listo? Y ahora sí, los costos variables de este proyecto se suman, que sería el costo variable, y las horas mensuales a laborar, que digamos si fuera una semana de trabajo, pues serían 40 horas, ¿listo? Y aquí, pues tenemos los gastos variables más las horas. Estas horas se calculan multiplicando este con este, ¿cierto? Que estaríamos hablando de las horas de producción ya, que aquí las sumamos. Entonces 40 por 16.750 y estaríamos hablando de un costo de proyecto de 1.020.000 pesos, ¿sí? Para un trabajo, digamos, de una semana, de una persona. Y ojo que aquí no hay secretaria ni hay nada aparte, solamente estamos hablando de un independiente que tiene un costo, digamos, un salario de 2 millones, ¿cierto? Entonces, el costo del proyecto estaría en 1.020.000 pesos. La utilidad, teniendo más o menos un 30%, serían 306.000 pesos y el valor final para el cliente sería 1.326.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en un independiente, pues no dice, la utilidad fue, yo me voy a ganar es esto. No, porque usted tiene su sueldo aparte, estamos hablando de un sueldo. Usted define el sueldo. Dependiendo esto de su experiencia, uno tiene que hacer como una autoevaluación, ¿sí? De la capacitación, de la calidad, de los recursos, de bueno, si es nuevo en el mercado o no, no quiere decir pues que porque sea nuevo tenga que regalar el trabajo, pero pues aquí uno tiene que pues como ser muy realista y definir el sueldo. Si usted quiere 8 o 10 millones, lo tiene que poner acá. Obviamente eso le va a subir. Digamos, yo pongo aquí 10 millones que quiere ganar el personaje. ¿Sí? Entonces ya le sube de 1.300.000, le sube a 3.900.000. Entonces esto influye mucho. Pero no quiere decir, digamos, que el sueldo sería fijo. Y obviamente, pues, que no es el único proyecto que deberíamos tener, ¿sí? Y no le podemos cargar toda la utilidad, todos los valores, todos los costos fijos, por ejemplo, a un solo proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también nosotros tenemos que empezar a trabajar de forma organizada, la parte financiera es importante y bueno, espero entonces que la evidencia sería este cuadro, ¿listo? Yo les voy a enviar el formato y ustedes envían este cuadro, diligencian todos los gastos fijos, los costos variables, la hora de diseño, la hora de taller y para su proyecto puntual. ¿Cuáles serían entonces los costos variables? Que si requieren hosting, que si requieren dominio, que si requieren, no sé, permisos, licencias o demás, aquí debe estar todo eso. ¿Listo? Y pues ya vamos a ver cuánto sería el costo y el valor final. Entonces, no sé si tengas dudas, Luber, que estás presente ahora. Perdón, no había leído el chat. Exactamente. Es tomar los proyectos con profesionalismo, tú lo has dicho, y es importante, no porque estemos iniciando o no porque seamos independientes podamos decir, sí, bueno, tenemos que ver también lo que habíamos hablado de los clientes. ¿Sí? Si ustedes tienen un cliente que les compra siempre, pues tienen que consentirlo, ¿sí? No, obviamente, pues tiene sus límites, pero pues, por ejemplo, un cliente que les compre en volumen, un cliente que siempre los busque a ustedes, pues ese cliente espera de pronto descuentos, espera tratos especiales, espera que el valor de su producto, como el concepto de valor, ¿cierto? De lo que yo vea beneficio para mí, pues que sea más alto que un cliente que sea ocasional, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí empieza toda la parte administrativa y estratégica y espero que esos dos documentos los lean. El objeto de aprendizaje está bien interesante y el documento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría la sesión. Espero sus evidencias y, bueno, hay un problema, bueno, no un problema no, hay un cambio en el cronograma.
Entonces, digamos, esta actividad de proyecto, la actual, la 6, ya terminaría mañana, estaba para el 8, entonces hay un cambio, termina el 6, y con el objetivo de darle 2 semanas a esta actividad de proyecto 7, que es bien interesante. ¿Sí? Como lo ven, pues no es que sea cosa del otro mundo, es tener claro cuánto vamos a gastar, no requiere mucho tiempo en trabajarla, pero sí les recomiendo que lean el material y que lo tengan muy clarito. Entonces, esa actividad termina el 20 de octubre y nos quedarían 20 días para la actividad de proyecto, para la fase de control, que ya también es muy cortica, y ya estamos a 1 mes y 5 días de terminar la tecnología. Entonces, bueno, a ponerse las pilas. A los que están por ahí relajados, nos quedan 35 días para terminar, ¿listo? Entonces, bueno, cualquier duda estaré lo más atenta posible, y ya saben, al WhatsApp, al correo, en los foros, que esos foros tienen telaraña. Y bueno, espero que tengan ustedes un fin de semana muy trabajoso, que descansen, que se relajen, pero que también avancen en el proyecto, ¿listo? Luber, gracias por tu asistencia y cualquier cosa estaré pendiente. Muchísimas gracias. Aquí terminamos entonces la sesión.